Muy bien. Pues muy buenas noches. El día de hoy es viernes de cineterapia y acabamos de ver la película La Abeja Negra, caracterizada por el actor Pedro Infante. Entonces vamos a hacer una pequeña charla sobre qué podemos reflexionar sobre esta película que principalmente vienen inculcados, viene muy arraigado lo que son los valores que inculcan los padres a sus hijos en las épocas ya más antiguas, ¿no? Donde los padres pues inculcaban a sus hijos que lo respetaran, predominaba mucho el machismo en esas épocas y siempre pues siempre estaba el grito, el maltrato, el cómo formar a los hijos, ¿no? Y eso podemos ver en esta película. También pues son algunos principios éticos que hay en ciertas familias, de que hijo, no le faltes al respeto a tu padre, hijo, no le contestes a tu padre, y aunque los padres hicieran actos de mal juicio, aunque los padres hicieran que gritaban, que golpeaban a las familias, pues siempre estaba eso de que tenían que respetar a los padres y no decirles nada. A diferencia que ahora en la actualidad, pues ya cambió mucho eso, ¿no? Ya creo que ha bajado un poco el machismo en las familias. Creo que hay más cierto balance en las épocas actuales de que ya los papás toman más en cuenta a los hijos, toman más en cuenta a las esposas, y eso es bueno porque hace que haya un equilibrio en la familia y que haya esa igualdad de la madre y el padre, ¿no? Podemos ver ciertas cosas en la película como el padre que es un padre alcohólico, un padre que tenía problemas de ludopatía, y debido a esos problemas de ludopatía, pues hacía muchas veces, perdía dinero que ni siquiera tenía y pues dejaba a la familia sin dinero, y el hijo y la madre andaban preocupadas por ver de qué manera ayudaban al papá que pagara sus cuentas, sus deudas de juego, porque en una de esas pues se peleaba con alguien, no pagaba la deuda y podían llegar a ver riñas que hasta la muerte, ¿no? También podemos ver en la película problemas del alcoholismo del padre, problemas del alcoholismo, de que pierde el control. Era una persona que cuando estaba bueno y sano, trataba bien a su esposa, le decía cosas bonitas, la trataba de maravilla. Y nada más entraba en contacto con el alcohol, empezaba a gritar, empezaba a ponerse malhumorado, empezaba a buscar pleitos, no dejaba que nadie le dijera nada, pero desgraciadamente hay ciertas partes en la película donde él sentía al otro día cruda moral y sentía que un día antes había cometido actos de mal juicio y se sentía mal. El detalle es aquí que muchas veces cuando una persona tiene algún problema alcohólico, no se da cuenta, y cuando te llegas a dar cuenta de algún acto de mal juicio o algo en que te hayas equivocado, tal vez en el momento sí lo aceptes, y tal vez en el momento sí te dé de cierta forma como una cruda moral de que sientas por qué hice eso, por qué hice esta o esta tal cosa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la sustancia alcohol es tan adictiva que te gana el deseo por volver a tomar. Entonces, ya que pasa un determinado tiempo, haces juramentos solemnes por que vas a dejar de tomar, haces juramentos a la familia, que perdóname, voy a cambiar, te lo juro que ya no voy a volver a hacerlo, te juro que ya voy a dejar él, el papá en la película, juraba que iba a volver que ya no iba a volver a jugar, que ya no iba a volver a apostar. Sin embargo, al otro día pues ya estaba apostando, o bien decía que ya no iba a tomar y al otro día pues seguía ya con la adicción de la bebida alcohólica. Entonces, esto pasa por lo mismo, le ponen el término adicción, porque
son cosas que te son muy difíciles dejar a un lado. Entonces, está muy arraigado ese tema de la ludopatía y del alcoholismo en esta película que vimos, ¿no? También el machismo y también podemos ver también la codependencia. ¿Por qué? Porque eh, el, el, la señora que es la esposa de, de uno de los actores que están en la película, eh, tenía mucha codependencia hacia este señor. ¿Por qué? Porque el señor le gritaba, le engañaba, el señor hacía muchas cosas que la perjudicaban y sin embargo ella seguía atrás de él. Ella sentía que el señor la había dejado de querer y lo que son las cosas ahora en la actualidad, pues ya las personas no fácilmente eh, dejan pasar un engaño, no fácilmente perdonan si alguna infidelidad, no fácilmente perdonan cuando una pareja las golpea o las trata mal, no fácilmente las perdonan. Entonces, en las épocas viejas, como vimos en la película, se estaba muy arraigado de aguantar todo lo que le hicieran a la pareja. La esposa tenía que aguantar todo lo que el marido, si la golpeaba, si la trataba mal, y estaban muy arraigadas esas pues costumbres, ¿no? Esas costumbres de aguantar todo porque pues era el marido. Entonces, pues ahora podemos ver cómo ha cambiado en las épocas viejas a las épocas nuevas, pues cómo ha cambiado en la actualidad todo ese tipo de cosas, ¿no? Desde cómo se trata a los hijos, desde cómo ya hay esa igualdad entre esposos, entre esposo y esposa. Entonces, eso es algo que está en la película muy significativo y que logramos rescatar. También yo pienso que una parte de la película, el señor era muy malhumorado y hacía que el hijo hiciera lo que él quería y lo humillaba y todo, no lo dejaba tener su propia personalidad. Entonces, es importante dejar que los hijos tengan su propia personalidad, es importante dejar que los hijos actúen de la manera en que ellos quieran, siempre y cuando estén bien, y no tratar de imponerles cosas, porque muchas veces al imponerle cosas que ellos no quieren hacer, viven creciendo en una vida que pues sienten que no están viviendo haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Entonces muchas veces los padres quieren inculcar que quiero que estudies esto a fuerzas o quiero que hagas esta actividad a fuerzas. Entonces hay que dejar decidir a los hijos que ellos decidan pues qué quieren estudiar porque es lo importante que hagan lo que ellos les guste hacer para que cuando crezcan, para que cuando consigan un empleo, pues estén laborando en un área que les guste, de los que les guste a ellos, pues. Entonces, pues antes el padre con el machismo inculcaba, quiero que hagas esto y inculcaban y obligaban a los hijos que hicieran lo que ellos que ellos decían, ¿no? Entonces, pues más que nada podemos ver cómo era la época vieja y cómo estamos actualmente de diferencia en cuanto a las familias, del comportamiento de las familias y de los padres, ¿no? Entonces, eh, algo que yo rescato y que sí me queda muy claro es que debido al alcoholismo del señor y debido al machismo y debido a los maltratos que él hacía, la esposa se enfermó tanto de tristeza de ver cómo el señor era tan recto y cómo trataba tan mal a la gente que se fue enfermando, se fue deteriorando y al último la señora pierde la vida a causa de tristeza, ¿verdad? De tristeza de ver cómo pues no era una familia muy unida, de cómo el señor por su machismo
pues el hijo tenía rencor hacia él y pues a ella la engañaba y la trataba mal y le pedía perdón, le decía que iba a cambiar. Entonces la señora decía, pues no sé cómo dejó de quererme de esa manera, ¿no? Entonces, pues también es cuestión de codependencia y al final de la película, pues la señora pierde la vida debido a tantas tristezas que pasaban por actos de mal juicio que hacía el señor. Entonces, pues hay que tratarnos bien, hay que portarnos bien con las familias. Si tenemos una esposa, hay que tratarla bien. Si tenemos hijos, hay que tratar de educarlos lo mejor posible y aprender a aprender a formarlos de una manera de no ser tan machista, de no ser tan que tengamos que inculcarle que hagamos lo que nosotros quieramos, sino que ellos busquen la manera de formarse poco a poco de acuerdo a lo que ellos quieren en la vida. Entonces, es algo como una pequeña reflexión que podemos hacer acerca de esta película. Y pues yo creo que con este comentario, pues se agota este tema. Y pues vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy, viernes. ¿Ok? La vamos a terminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias y muy buenas noches.